Saludos de nuevo, amigos. En esta ocasión les traigo una gran creepypasta, lo que para mí es una de las historias más lúgubres y oscuras que he narrado. Espero que sea del agrado de todos. Comenzó cuando enviamos un llamado a las estrellas, a la oscuridad. Nos sentimos tan pequeños, cayendo a través de un vasto vacío, mientras nos aferrábamos a la piel del mundo y sin una sola razón. Teníamos curiosidad, sí, pero al final estábamos terriblemente asustados y éramos jóvenes, muy jóvenes. Éramos niños y como niños solitarios y perdidos, hicimos lo único que se nos ocurrió para detenerlo. Hicimos lo que pensamos que teníamos que hacer para que el universo tuviera sentido. Pedimos ayuda. Durante años, escaneamos el cielo en busca de una señal. Enviamos señales a las estrellas, en la oscuridad, más allá. Enviamos una pregunta. ¿Estamos solos? Pero los cielos estaban tranquilos, siempre tan callados, dejándonos solos con nosotros mismos. Pero el llanto de los niños nunca cesa, y nosotros tampoco. Así que enviamos llamadas a todos los rincones del espacio, durante mucho tiempo, década tras década. Nos negamos a creer que no había nadie allá afuera. Tenía que haberlo. Sin embargo, por alguna razón desconocida, nunca nos respondieron. Todo el mundo recuerda cuando eso cambió. Se cree que respondió al mensaje de Arecibo de 1974. La respuesta al mensaje de Arecibo se recibió hace casi 3 meses, en 2 partes separadas. La primera parte del mensaje fue recibida en el observatorio de Radiohead Creek, en California. El Allen Telescope Array recogió lo que sonaba como una interferencia estática que continuó durante más de 1 hora. Consistió en chillidos ininteligibles y sonidos de zumbidos que continuaron sin pausa durante toda 1 hora. El significado de este mensaje nunca fue descubierto, si es que tenía uno. Lo único que sabíamos era que el origen de las señales venía de algún lugar de la constelación de Hércules, cerca de Messier 13. Tan pronto como esa señal se detuvo, comenzó el mensaje verdadero. Se pusieron en contacto ese día y nos hicieron una pregunta. ¿Quién está ahí? No llegó a través de las radios, sino como una voz dentro de nuestras cabezas. Nos hizo la pregunta a todos. Yo lo escuché, mi esposa lo escuchó, los jóvenes lo escucharon y los viejos lo escucharon. Incluso los sordos lo escucharon. Todos, en todas partes, escuchamos la voz susurrar esa pregunta en nuestras cabezas, en todos los idiomas de la tierra. Lo recuerdo claramente. Preguntó en una voz familiar, pero indescriptible, que siempre está ahí en mi mente. Era como si uno de mis propios pensamientos se hubiera vuelto rebelde y hubiera decidido hablarme directamente. El mundo parecía detenerse mientras todos escuchaban lo que vino después. ¿Dónde son tú? La pesada pregunta parecía permanecer en nuestras mentes durante horas, y luego durante días, y luego durante semanas. Y un día, eso cambió, todo cambió. Había los que dudaban desde el principio, y los santos, que afirmaban que Dios nos había hablado a todos y que el tiempo para arrepentirse era ahora. Había quienes afirmaban que no habían oído nada, y también aquellos que afirmaban que los extraterrestres les habían dado sus propios mensajes secretos. Y por supuesto, hubo quienes realmente creyeron que habíamos sido contactados por primera vez por una raza extraterrestre parecida a nosotros, y que estaban listos para comunicarse, listos para sacarnos de la oscuridad. Pero estábamos muy equivocados. Nunca hicimos contacto con una vida extraterrestre, al menos nada comprensible o discernible para la comprensión humana. Las estrellas son vastas, y en su inmensidad nuestras voces habían tocado los oídos de algo verdaderamente incomprensible, algo hambriento y malévolo: la voz. Nos dimos cuenta de nuestro error cuando el suelo comenzó a gemir. Debajo de nuestros pies y en todas partes, el suelo parecía gemir. Los sonidos amortiguados temblaron a través del polvo y la suciedad debajo de nosotros. Nadie sabía qué lo estaba causando, al menos no hasta que las llamadas comenzaron a llegar. Y los cementerios gritaban. De repente, los muertos habían comenzado a gritar. Cada hombre, mujer y niño fallecido se estaban revolviendo en sus tumbas.
Todos los animales también lo hicieron. Cada perro, cada gato, todo lo que había caminado por esta tierra. Los gritos de las ballenas antiguas sacudieron los mares y los chillidos estridentes de las aves resonaron en los bosques. Los ataúdes temblaron y las morgues aullaron. Las voces se detuvieron juntas en un instante, dejando al mundo en un silencio amplificado. En su ausencia, un nuevo sonido llenó el aire. La voz regresó. Yo, escuchar, tú. Vino como un susurro por detrás, una presencia siniestra, pero extrañamente juguetona, que se sentía tan cerca, pero que estaba realmente tan lejos. Nos dejó respirar el silencio por un minuto antes de que nos hiciera una promesa. Era una promesa que todos sabíamos que era cierta. Yo soy venir. Y de repente, la voz se había ido, y el aire se llenó de nuevo de gritos. Esta vez eran los gritos de los vivos. Después de que la voz se había ido, nos dejaron solos con nuestros propios pensamientos. Millones entraron en pánico, y con mucha razón, ya que el caos se apoderó de las calles. Muchos morirían en la violencia y los disparos de esa noche. Estos serían conocidos como los arrebatados en poco tiempo, y el resto de nosotros éramos los condenados. Solo nos quedaba esperar. Los muertos que gritaban eran solo los primeros efectos secundarios que sentíamos cuando la voz se acercaba. Cuanto más se acercaba, más lo sentíamos. Esa primera noche, después de los gritos, notamos que las estrellas sangraban por primera vez. Una parte del cielo occidental se había vuelto negra, más negra que la noche. Solo era verdaderamente visible debido al anillo de estrellas a su alrededor. La luz de esas estrellas se había vuelto roja y parecían desangrarse por el cielo, como la coloración de los alimentos cuando caían en el agua. Su luz se arremolinaba y fluía alrededor del borde de alguna masa invisible. Y entonces me di cuenta que estaba mirando a la cara de la voz. Nuestros científicos afirmaron que no había nada allí y que su radar y escaneos siempre aparecían vacíos. Sus telescopios no podían ver nada más que oscuridad en esa sección del espacio. Sin embargo, la prueba estaba justo enfrente de nosotros, ya que cada noche ese anillo de oscuridad se ensanchaba y más estrellas sangraban en el cielo. Lo vimos venir. A medida que pasaba la noche, la mancha negra se ensancharía y más estrellas se distorsionarían y sangrarían a su alrededor. Durante el día nos saludaba un nuevo infierno. Los efectos secundarios empeoraron. El día siempre traía algo nuevo, y estoy seguro de que la mayor parte de lo que sucedió no se contará ni se sabrá. Los animales comenzaron a desaparecer. Todos ellos. No quedaron huellas, rastros o cuerpos. Las mascotas escapaban, algunas de forma violenta. Todos escaparon para nunca más ser vistos. Los bosques quedaron abandonados, los océanos vacíos. El aire quedó en silencio. El mundo que quedaba parecía vacío y solitario. Se fueron como el agua, alejándose de la orilla, justo antes de que rompiera el tsunami. Un día, hace unas 2 semanas, los científicos intentaron volver a hablar con la voz. Esperaban tal vez razonar con ello. Le contaron lo que estaba sucediendo en nuestro mundo y le hicieron preguntas. Los científicos suplicaron, pero no respondía, hasta que en un punto se le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Y entonces la voz envió una respuesta. La noche siguiente, los cielos se iluminaron con rayos de fuego y estuvo encendido durante horas, cambiando de tono entre naranja y rojo. No nos dimos cuenta de los efectos hasta el día siguiente, cuando los televisores se volvieron estáticos y los teléfonos se negaron a funcionar. Así que solo nos quedó sentarnos a observar, mientras todos los satélites caían del cielo. Después de eso, los informes se convirtieron en rumores y rumores. La cordura es cosa del pasado. El aire nos helaba y nos pesaba. La voz estaba casi aquí y todos la sentimos. Llovió durante una semana. Después de la caída de los satélites, la lluvia era salada y estaba llena de una inmundicia desconocida que ennegrecía la hierba. Tal vez los satélites arrastraron algo con ellos cuando golpearon el cielo. Nadie lo sabía con certeza. Todo lo que sabemos es que cayó de nubes negras, como el carbón,
que taparon el sol como ceniza líquida. La oscuridad cayó sobre nosotros durante el día. Cuando las nubes se fueron, los cielos estaban vacíos. No había nubes, pero el cielo estaba bajo y gris. Si el sol estaba en algún lugar del cielo, nunca se dio a conocer. Incluso él nos había abandonado. Cada día se volvió lentamente más oscuro y más oscuro, hasta que la noche y el día se volvieron casi iguales. Algunas personas afirmarían más tarde que habían visto cosas en la oscuridad, criaturas con extremidades desgarbadas y rostros torcidos, acechando en el rabillo del ojo. Eran criaturas altas y blancas, que parecían de piel podrida y se podía ver a través de su piel transparente. Las apariciones duraban solo 1 segundo o 2 antes de desaparecer sin dejar rastro. Algunos creían que este era el primer paso de la invasión alienígena, pero el resto de nosotros no sabíamos qué pensar. Solo sabíamos que no era nada tan simple o benigno. Debían ser alucinaciones, solo más locura para soportar, pero en última instancia tan inofensiva como cualquier otra cosa, tan inofensivos como los gritos de los muertos, los animales desaparecidos y el cielo moribundo. Las apariciones aumentaron lentamente, en duración y número. Creo que todos lo vimos una vez al menos, pero no creo que una sola persona adivine por qué estaban realmente aquí. Nunca tocaron ni hablaron con nadie, y ciertamente nunca hicieron daño a nadie. La mayoría de los que los miraron bien los describieron como tristes. Algunos incluso afirmaban que las criaturas los vigilaban por la noche, y otros incluso afirmaron que parecía como si las criaturas sintieran lástima por ellos. Uno afirmó haber visto incluso a una de esas criaturas postrada en el suelo, con las manos entrelazadas sobre su cabeza. Dijo que estaba orando por nosotros, pero la oración no fue de ayuda. La oración no fue de ayuda. Las iglesias y lugares de culto que nos habían dividido durante tanto tiempo no lograron traer esperanza a nadie al final. La voz les permitió orar y rogar por un tiempo, pero hace solo unos días la voz terminó todo. Nadie cuestionó cómo, porque en este punto nada de lo que sucedió sorprendió a nadie más. Pero en el último día, todos los libros de adoración se quemaron, hasta la última Biblia, cada Corán, todo. La gente corrió a sus centros de fe, pero no encontró consuelo. Las iglesias y los templos habían sufrido los mismos destinos, si no es que peores. La gente se quedó abandonada por sus mayores esperanzas. Había rumores de las iglesias en todo el mundo, con muros formados a partir de los cuerpos de aquellos que buscaban refugio. Se fusionaron con las paredes, pegados a ellos como moscas en una trampa. Murieron aún pidiendo esperanza, pero estaban más allá de la ayuda de Dios. El resto de nosotros había aprendido a dejar de mendigar. Así que esperamos. Llegó el final. Desde más allá del cielo cayó sobre nosotros. La voz hizo eco y dijo una simple verdad. Yo soy aquí. Hay una oscuridad más allá del horizonte, como la que dudo que se haya visto jamás. Trae consigo los gritos de innumerables almas y se mueve rápido. Las estrellas están muriendo y sé que nunca más se volverán a ver. La luz se está apagando tan rápido. No dejo esto como una advertencia, no, es demasiado tarde para eso. En lugar de eso, considera esto como la última realización, lo último de la humanidad, lo último que la humanidad jamás conocerá. Porque solíamos preguntarnos si estábamos solos o no, solos y perdidos, pero nunca si estábamos o no a salvo y escondidos. El universo es infinito y nuestra comprensión era insignificantemente más finita. Nunca deberíamos haber hecho señas a la oscuridad. En cambio, deberíamos habernos aferrado a la luz y haber cerrado los ojos cada vez que nos dirigíamos al vacío. A medida que se acercan los minutos finales, tengo una verdad final para estar seguro. Ahora sé por qué los cielos siempre estaban tan tranquilos.